cuanto a nuestro primer principio, que yo considero ser el más importante en la interpretación de las profecías. Y es que el Señor Jesucristo es el centro de todas las profecías. Y no solamente las profecías, sino que también es el centro de las historias y de los preceptos y de las leyes y de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Podríamos haber leído muchos versículos más sobre este asunto, pero creo que leímos suficiente como para discernir la importancia de este principio. Sin embargo, antes de entrar a nuestro segundo principio en esta tarde, quisiera elaborar un poquito más o quisiera ampliar un poquito más lo que hablamos en cuanto a Cristo como el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Lo toqué muy someramente al terminar el tema de esta mañana. Lancé muchas ideas en el sermón esta mañana sin amplificarlas, con la intención de que nosotros cuando nos sentemos también estudiemos estas cosas. O sea, yo sencillamente les puedo decir ahora ideas para que ustedes amplíen su estudio. El propósito de esta semana no es que yo les dé las interpretaciones de todas las historias y profecías del Antiguo Testamento. El propósito es darle algunos principios que ustedes mismos pueden usar para investigar la Biblia por ustedes mismos, porque no siempre van a tener a un pastor, no siempre van a tener a un maestro, y por lo tanto es importante que cada uno de nosotros sepamos cómo estudiar la Biblia y consigamos el mensaje por nosotros mismos. Quisiera pues en esta tarde ampliar un poquito más lo que hablé en cuanto a Cristo como el cumplimiento de las promesas de Abraham. Y vamos a usar mucho nuestra Biblia, así que voy a pedirles que abran sus Biblias conmigo a Génesis, el capítulo 12 y el versículo 3. Génesis, el capítulo 12, y vamos a leer, gracias, los versículos 1 hasta el versículo 3. Dice aquí lo siguiente: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo primero que notamos en cuanto a Abraham es que nos dice que Abraham iba a traer bendición a toda la raza humana. Ahora, ¿por qué era necesario traer la bendición a toda la raza humana? Bueno, si ustedes leen los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, ustedes notarán allí que como resultado del pecado vinieron varias maldiciones a la tierra. Por ejemplo, una de las maldiciones que vino con el diluvio es la destrucción en gran medida de la belleza de la tierra. Hoy hay muchas cosas lindas, pero la sierva de Dios dice que vino una tercera maldición terrible sobre la tierra. El reino animal fue maldito. Además de eso, la tierra, quien era posesión de Dios, pero Dios había colocado a Adán como mayordomo de la tierra, cuando Adán pecó, le dio el puesto que él ocupaba. ¿A quién? ¿Quién le robó el puesto? Satanás le robó el puesto, exactamente. Así que el hombre perdió posesión de la tierra produjo cardos y espinas, el hombre empieza a ganarse la vida con el sudor de su frente, entra la muerte como una maldición, la tierra se resquebraja bajo la maldición del pecado. Es decir, que si ustedes leen Génesis 1 al 11 encontrarán una cantidad de maldiciones que cayeron sobre la tierra como resultado del pecado. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que en verdad Abraham podía arreglar todo esto y traer la bendición en lugar de la maldición que cayó sobre todas estas cosas? ¿Ustedes creen en verdad que Abraham podía hacer eso? ¿Quién era Abraham? ¿Era un hombre pecador? ¿Sí o no? ¿Mintió? Recuerdan que era medio mentiroso a veces al principio. Después, más adelante en su vida, llegó a ser el gran ejemplo de la fe, pero en varias ocasiones mostró falta de fe.
Por ejemplo, cuando fue a Egipto, usted recuerda cuando fue a Egipto y la esposa como que era muy bonita, entonces él dice, si yo le digo a Faraón que es mi esposa, me mata a mí para tomarla, así que le digo que es mi hermana. Eso también lo hizo Abraham. Así que Abraham era pecador. ¿Cómo podía un pecador deshacer las maldiciones que vinieron sobre la tierra? No podía. Así que lo primero que notamos es que dice que a través de Abraham, Dios iba a revocar las maldiciones e iba a introducir ¿qué cosa? La bendición. Ahora, parece que es Abraham el que lo va a hacer, pero tenemos que esperar y leer todo lo que nos dice la Biblia. Ahora, vamos también a leer en otras partes lo que nos dice en cuanto a este asunto. Vamos a buscar Génesis 15. Génesis el capítulo 15 y vamos a leer empezando en el versículo 5. Vamos a empezar en el versículo 5. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. ¿Qué más le prometió Dios a Abraham? Además de decir que iba a ser bendición para todas las naciones, le prometió una posteridad ¿qué? Una posteridad que no se podía contar. Exactamente. Encontramos otra segunda promesa entonces. La primera promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de ti se va a eliminar la maldición. Segunda promesa, como resultado de ti habrá una muchedumbre que nadie podrá contar, que será fiel a Dios. Pero había una tercera promesa. Sigamos leyendo las veces que Dios habló con Abraham. Noten el capítulo 17 de Génesis y vamos a leer los versículos 4 al 6. Versículos 4 al 6. Entonces Abraham cayó sobre su... Versículo 3 primero. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y multiplicarte en gran manera y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti. Sigamos leyendo, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y ahora noten el versículo 8. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué más le prometió Dios a Abraham? Que iban a salir reyes de él, pero que también le iba a dar ¿qué cosa? La tierra de Canaán. Ahora yo quiero preguntar, ¿ustedes creen que eso era la tierra nada más de Canaán, la tierra santa que hay hoy? Da la impresión, ¿verdad? Porque dice, en el versículo 8, te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Noten esa palabra, les daré la tierra de Canaán en heredad perpetua. Es decir, que iba a heredar la tierra de Canaán y luego dice, seré el Dios de ellos. Tres cosas que le prometió Dios a Abraham. Una, le prometió que a través de él iba a traer una bendición sobre todas las naciones de la tierra. Dos, que sus descendientes iban a ser incontables. Y tres, que iba a recibir, de acuerdo al pacto de Dios, la tierra de Canaán por heredad. Ahora, ¿saben ustedes algo interesante? En realidad, Abraham no trajo ninguno de estas promesas. Porque notemos lo que nos dice Hebreos el capítulo 11. Vamos a Hebreos el capítulo 11 y ahora ustedes están diciendo, bueno, pero si Dios le prometió eso a Abraham y no lo cumplió, entonces Dios no cumple sus promesas. Claro que sí. Lo que pasa es que Abraham en realidad es un símbolo de otro mucho más grande que Abraham. ¿No dijo Jesús, Abraham vio mi día y se gozó? ¿Sí dice la Biblia eso? ¿Hacia dónde miraba Abraham? Hacia Cristo. Abraham es un símbolo de Cristo. Yo les pregunto,
el Señor Jesucristo nació de la simiente de Abraham? ¿El Señor Jesucristo era descendiente de Abraham, sí o no? Lo vamos a leer en un momento. En realidad la simiente no es Abraham, la simiente no es Isaac, la simiente es Cristo, lo vamos a ver. Note lo que dice en Hebreos el capítulo 11, después de haber hablado de todos estos grandes personajes. Ustedes saben que en Hebreos 11 se menciona a Abel, se menciona a Noé, se menciona a Sara, se menciona a Jacob, se menciona a Moisés, se menciona a Rahab. ¿Y quién más se menciona? Abraham, como el padre de la fe en Hebreos 11. Pero en el versículo 39 dice lo siguiente: y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Es decir, Abraham murió y no recibió ¿qué? No recibió la promesa. Entonces, ¿cómo entendemos este asunto? Volvamos a Génesis, el capítulo 22. Génesis, el capítulo 22. Y vamos a notar algo interesante aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Ustedes notan que los versículos que acabo de leer hace unos momentos dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 22. Cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac en el altar, y saben que lo recibe por resurrección. Hay muchos detalles interesantes en Génesis 22. Yo no sé si ustedes han pensado en los detalles. Pero dice, por ejemplo, que cuando Abraham estaba caminando hacia el lugar donde iba a hacer el sacrificio, los criados que iban con él les dijo, quédense aquí. Y subieron a la montaña, y entonces dice que los que se habían quedado miraban de lejos. En el monte Calvario las mujeres se pararon también. Y dice que cuando Cristo fue crucificado, las mujeres le miraban de lejos, la idéntica expresión. Además de eso, el padre, Abraham, llevaba el cuchillo y el fuego para castigar a su hijo, pero el que llevaba la leña en sus hombros era Isaac, un símbolo de que el Señor Jesucristo iba a llevar la cruz, el madero sobre sus hombros, pero que iba a ser castigado por la justicia de su padre. Interesante los detalles. Y ese lugar a donde fue sacrificado Isaac, o donde casi fue sacrificado Isaac, es el preciso lugar a donde se edificó el templo de Salomón, más adelante, donde se ofrecían los sacrificios, que tipificaban la venida del Señor Jesucristo. Además de eso, hay otros detalles interesantes en esta historia que indican que es tipológica. ¿Cuántos días duró la agonía de Abraham? 3 días. 3 días Abraham sufre. Y al tercer día, dice en Hebreos 11, que Abraham recibió a Isaac en figura, resucitado entre los muertos. ¿Ustedes han leído eso? No lo mató en realidad, pero para Abraham, él estaba muerto y resucitó. Generalmente cuando estudiamos esta historia, nada más estudiamos que sí, Abraham tomó un cordero en lugar y lo ofreció en lugar de su hijo. Pero hay muchos otros detalles interesantes en esta historia que demuestran que se cumplen en Cristo Jesús. Ese no es el punto que quiero enfatizar. El punto que quiero enfatizar es que después que Abraham obedeció a Dios, dice en el versículo 16 lo siguiente: y dijo, y aquí está hablando Jehová, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Y ahora escuchen el versículo 18. En los versículos que leímos antes decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí dice diferente. Aquí dice, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En realidad, ¿quién es el que va a traer bendición? ¿Es Abraham o es la simiente de Abraham? Es la simiente de Abraham. Ahora, ¿dónde se cumple esto? Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 3. Mis hermanos, ningún ser humano puede traer la bendición.
La gente puede pensar que un cura puede bendecir a la gente, pero se pueden olvidar de ese detalle. Porque el cura no puede bendecir a nadie, pues es el caso de un pecador bendiciendo a otro pecador. Un ser humano pecador no puede quitar la maldición, porque la maldición vino porque pecamos. Solo puede quitar la maldición uno que viene y vive una vida perfecta, santa, sin pecado. Solo puede garantizar una muchedumbre sin poderla contar, un individuo que conquista a donde Adán fracasó. Ahora, noten lo que dice Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A quién fueron hechas las promesas? Ahora, ¿quién era la simiente de Abraham? ¿Quién era la simiente inmediata de Abraham? Isaac. Isaac, ¿correcto? Pero en realidad la simiente de Abraham era Isaac, la que iba a cumplir todas las promesas. Noten lo que dice. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como de muchos. Es decir, no estaba diciendo que Abraham iba a tener muchos descendientes, simiente y simiente y simiente. No. Cuando Dios le dijo, y a tus simientes, no lo dijo como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la única verdadera simiente de Abraham? O sea que estas promesas se van a cumplir ¿con quién? Con Cristo. Abraham era un ¿qué? Un símbolo de Cristo. Ahora miremos las tres cosas que se le prometieron a Abraham. Hablemos en primer lugar de la maldición. Dice que su simiente, en su simiente iba a ser bendecida toda la raza humana. ¿Saben por qué? Porque la simiente iba a tomar sobre sí mismo la maldición. ¿Ustedes recuerdan la maldición que vino como resultado del pecado que mencioné esta mañana? Muerte. Tenía que venir uno a tomar esa muerte para que la raza humana pudiera recibir bendición. Sudor. Alguien que tenía que sudar en lugar del hombre, gotas de sangre. Espinas. Tenía que venir alguien a llevar las espinas, que eran producto del pecado. Desnudez. ¿Sí quedó desnudo el hombre después de pecar? Tenía que venir uno para estar desnudo, para redimir la caída del hombre. ¿Y quién fue ese? Cristo. Nota lo que dice Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces la ley es mala porque la ley nos maldice. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? La ley es mala porque nos maldice. ¿Por qué me maldice? ¿Por qué la ley me maldice? Porque yo soy pecador. Entonces la ley tiene la culpa de que yo soy pecador. ¿Qué les parece? Yo voy afuera y me ensucio la cara, y cuando me miro en el espejo tiene la culpa de la cara sucia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dice aquí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿y qué pasó? Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Jesús sudó gotas de sangre, le colocaron una corona de espinas, fue colocado sobre el madero, como Isaac cargó la leña, fue desnudado. Muchos no les gusta pensar así, pero el Señor Jesucristo murió en la cruz desnudo. Sí, Señor. Entonces, ¿quién tomó la maldición que el hombre debería haber sufrido? ¿Abraham? No, la simiente de Abraham. ¿Que es quién? Que es Cristo. Y entonces noten el versículo 14. Como Cristo tomó la maldición, entonces ¿qué pasa ahora? Para que la bendición de Abraham, ahí está, fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¡Qué lindo! ¿Quién es el que quita la maldición?
¿Qué quiso decir Dios cuando dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las simientes de la tierra? ¿Abraham es el que trae la bendición? No, ¿quién trae la bendición? Cristo. ¿Y cómo la trae? Trae la bendición porque toma sobre sí ¿qué? La maldición. Exactamente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, vayamos a nuestro segundo punto. Descendientes como la arena del mar, como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. ¿A través de quién se logra una descendencia de salvos innumerables? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 7. Apocalipsis, el capítulo 7. ¿Cuándo y cómo se cumple esta promesa? Apocalipsis, el capítulo 7, y vamos a leer empezando en el versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí una compañía la cual ninguno podía contar. ¿Ese es el cumplimiento? Claro que sí. ¿Y de dónde eran? Se le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las gentes. ¿Y qué dice aquí? Una gran compañía que nadie podía contar, de todas las gentes, linajes y pueblos y lenguas. Y están dándole honra y gloria a Abraham. ¿Ah? ¿A quién están glorificando? Noten el versículo, sigue diciendo el versículo. En presencia del Cordero vestidas de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. ¿Quién es el que realmente trae una muchedumbre innumerable de salvos? Cristo. ¿Quién es el que realmente quita la maldición? Es Cristo. Yo les pregunto algo, si Cristo no hubiera venido, ¿podríamos haber entendido lo que la promesa significaba? Ahora, ¿qué diríamos de la tierra? ¿Qué es eso de que iba a recibir la tierra de Canaán? En realidad, si Abraham era un símbolo, el lugar donde vivía también era un ¿qué? Un símbolo. No sé si me están entendiendo. Si Abraham era un símbolo de Cristo, quien es el que realmente iba a quitar la maldición, entonces la tierra local que se le prometió a Abraham debe ser ¿qué? Un símbolo también. Ahora, ¿qué fue lo que se le prometió a Abraham? Ya lo leímos. Dice que se le dijo que iba a ser heredero de la tierra de ¿qué? De la tierra de Canaán. Pero el Nuevo Testamento nos explica qué quiere decir eso. Vamos a buscar en Hebreos el capítulo 11. ¿Se dan cuenta qué estamos haciendo aquí en esta tarde? ¿Qué estamos haciendo? Estamos relacionando los ¿qué? Los dos testamentos. Estamos viendo cómo todo esto del Antiguo Testamento se cumple ¿en quién? En Jesús, en el Nuevo en Jesús. Estamos viendo que el Antiguo Testamento es un libro cristocéntrico. Estamos leyendo el Antiguo Testamento con lentes ¿qué? Con lentes cristianos, exactamente. Ahora, noten Hebreos 11. Hoy en día, la mayoría de las iglesias están enseñando de que Dios tiene un plan con el Israel literal en Palestina, con los descendientes literales de Abraham. Y dicen, sí, porque Dios, mire, Dios les prometió que iba a bendecir esa tierra. Dios prometió que iba a haber una multitud de judíos reunidos allá. Dios les prometió que Canaán iba a ser de ellos. El único problema es que leen el Antiguo Testamento sin el Nuevo. ¿Están viendo lo que estoy diciendo? El Antiguo Testamento hay que explicarlo a la luz de Cristo. Y hemos visto que la bendición que viene, no viene a los descendientes de Abraham, sencillamente porque son descendientes de Abraham. Si somos de Cristo, simiente de Abraham somos. Y como los judíos todavía rechazan a Cristo, ninguna promesa se va a cumplir con ellos. Porque las promesas, noten lo que dice, no pierdan ahí el lugar en el libro de Hebreos, pero noten lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 20. Hoy en día los evangélicos y las iglesias protestantes toman los textos del Antiguo Testamento, sobrepasan todo el Nuevo Testamento y se lo aplican a un remanente judío final. Y el Nuevo Testamento lo dejaron en un paréntesis al lado. No se puede hacer eso. Dios no puede cumplir sus promesas del Antiguo Testamento, ninguna de las promesas, con el Israel literal, al menos que el Israel literal se arrepienta
y se entregue a Cristo. Porque todas las profecías se cumplen en Cristo, no independiente de Cristo. Note lo que dice 2 Corintios 1 y el versículo 20 dice, y vamos a leer el versículo 19 para captar el contexto, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por nosotros a la gloria de Dios. Todas las promesas se cumplen en ¿qué? Entonces, ¿cómo es que dicen los evangélicos que en 1948 Dios restauró a los israelitas su tierra si todavía no creen en Cristo? Que Dios cumplió la promesa de volverlos a su tierra cuando todavía están negando que Cristo es el Mesías. Aquí dice que todas las promesas que hizo Dios son promesas hechas ¿en quién? En Cristo. Ahora, ¿qué representaba la tierra de Canaán? La tierra literal de Canaán. ¿Qué representaba? Vamos al libro de Hebreos. Ahora sí, Hebreos el capítulo 11. ¿Ustedes creen que Abraham entendió este asunto? ¿Ustedes creen que Abraham entendió que lo que Dios le estaba prometiendo era más que la tierra de Canaán? Sí lo entendió. Abraham dio mi día y se gozó. Abraham sí lo entendió. Moisés lo entendió. Los grandes héroes del Antiguo Testamento lo entendieron. Salomón, David, entendieron eso. David sabía que cuando Dios le dijo, tu trono quedará sentado para siempre, en 2 Samuel el capítulo 7, él sabía que en realidad no era él y sus descendientes humanos que iban a gobernar sobre el trono. Él sabía que se estaba prometiendo la venida del Mesías que iba a gobernar para siempre. Y sin embargo las iglesias hoy en día enseñan de que durante el milenio se va a sentar un descendiente literal de la casa de David y va a gobernar sobre la tierra de Israel. Las profecías no son israelocéntricas, son cristocéntricas. Se cumplen en Cristo, no en Israel. Y necesitamos entender eso, porque ha habido ocasiones en la iglesia adventista donde inclusive la gente ha ido a Israel a esperar la segunda venida de Cristo en Israel. La segunda venida de Cristo no va a ser en Israel, es la tercera la que va a ser en Israel. Porque ahí es que Cristo va a venir y va a partir el monte de los olivos. Pero si nosotros no tenemos que ir ahí ahora, porque vamos a ir después del milenio. Todo ojo en toda la tierra verá a Cristo. Ahora noten lo que dice Hebreos 11 y el versículo 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida. ¿Le dio Dios a Abraham la tierra prometida? Sí. Dice que habitó por fe en la tierra prometida, pero como tierra ajena. La tierra de Canaán no era la tierra. Sigamos leyendo. Dice, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. ¿Qué ciudad esperaba Abraham? ¿La Jerusalén terrenal? ¿La Jerusalén literal? ¿Allá en Palestinita? ¡No! Dice aquí que miraba hacia una ciudad cuyo artífice es Dios. Y si yo no me equivoco, la tierra literal de Jerusalén no fue construida por las manos de Dios. Sigue diciendo en el versículo 11 lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino que, pero habían entrado a Canaán, y Abraham sí tuvo muchos descendientes, aún mientras estaba aquí en la tierra, pero dice que todos murieron sin haber recibido las promesas, sino que mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Por qué estaba buscando una patria si ya vivía en Canaán, que era la patria que Dios le prometió?
¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Sigue diciendo el versículo 15, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Exactamente. Entonces, ¿qué representaba la tierra de Canaán? Representaba la Nueva Jerusalén, y vamos a ver que representaba todo el mundo. ¿Dónde va a estar esa descendencia innumerable de Abraham? ¿Solo ahí en Canaán o en todo el mundo? Ahora, ustedes recuerdan, y este es un punto muy importante que les voy a recalcar ahora, así que no pierdan el punto que voy a mencionar, que es este. Ustedes recuerdan que cuando leímos en Génesis, Dios le prometió la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero noten lo que dice, cómo interpreta el apóstol San Pablo esto en el libro de Romanos. Romanos el capítulo 4 y el versículo 13. Romanos el capítulo 4 y el versículo 13. Aquí ya el Nuevo Testamento le añade un pincelazo adicional a lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Dice allí en el capítulo 4 y el versículo 13 algo muy importante. Dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del ¿qué? Del mundo. ¿Cuál es la heredad que se le prometió a Abraham? No solo la tierrita de Canaán, sino ¿qué cosa? El mundo. Ahora vamos a el libro de los Salmos, el capítulo 37 y el versículo 11. Salmo 37 y el versículo 11. Salmo 37 y el versículo 11. Y no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero todo el capítulo es tremendo. Dice en el Salmo 37, 11, pero los mansos heredarán ¿qué cosa? La tierra, y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué se le prometió a Abraham? Que iba a heredar ¿qué cosa? Canaán. Pero aquí dice que los mansos heredarán ¿qué cosa? La tierra. ¿Citó Jesús ese versículo en el Nuevo Testamento? ¿Dónde lo citó? A ver si pueden recordar. ¿Qué fue lo que dijo en las bienaventuranzas? Bienaventurados los mansos, porque ellos tomarán Canaán por heredad. ¿Qué dice? Tomarán la tierra por heredad. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿quién fue el que le arrancó la tierra de su dominio a Satanás? ¿Quién fue el que le quitó la tierra? ¿Yo? ¿Abraham? Abraham no podía, era pecador. El asunto es este, hermanos, que cuando Adán pecó, se entregó bajo el dominio de Satanás, porque el que le ganó ahora llegó a ser señor y amo, mientras que el que perdió llegó a ser esclavo y siervo. Y desde el tiempo de Adán, cada ser humano cayó en pecado y era siervo o esclavo ¿de quién? De Satanás. La única forma en que se podía recuperar el dominio del mundo era si uno más fuerte que Satanás le ganara y recuperar el dominio de la tierra, para que entonces él pudiera entregarle la tierra a todos los que se unieran a él. ¡Qué lindo! ¿Y quién fue el único en la historia del mundo que vino y se enfrentó a todo el poder de la tentación del maligno y nunca pecó? Entonces, ¿quién es el único que recupera el dominio de la tierra? Cristo. Y cuando yo me uno a Cristo, soy heredero juntamente con Él. ¿Ahora entienden ustedes lo que significa que el Antiguo Testamento es cristocéntrico? ¿Qué pasa cuando leemos el Nuevo Testamento sin el Antiguo? No tiene sentido. Pero ¿qué pasa cuando leemos el Antiguo sin el Nuevo? ¿Saben ustedes que eso es lo que hacen las iglesias hoy en día? Leen el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Leen, por ejemplo, ahí en Apocalipsis donde dice, se reunieron en un lugar que se llama Armagedón. Armagedón. El Valle de Megido, fuera de Jerusalén. Ahí es que se va a pelear la batalla final. Pero primero, para poder venir los reyes del Oriente, tienen que secar el Éufrates, porque si no, no pueden pasar los tanques. Pues déjeme decirle que la guerra
la tecnología de la guerra hoy en día hace muy innecesario secar un río como el Éufrates para librarse una gran batalla, porque ahora hay aviones y hay helicópteros y hay barcos, superbarcos que pueden transportar armamentos. ¿Qué se va a estar teniendo que secar un río allá en el Medio Oriente para que pase? Y también dicen, la Biblia dice que el gran enemigo de Israel en los últimos días es Babilonia. Y saben que Saddam Hussein está reedificando a Babilonia. Están cumpliendo las profecías. Ni se lo crean. Porque cuando la Biblia habla de Babilonia está hablando de un sistema mundial. Cuando habla de Israel, Israel es mundial. Cuando habla de la simiente de Abraham, está hablando de Cristo, quien hace una obra mundial. ¿Entienden entonces ustedes quién es el que quita la maldición? ¿Quién es el que quita la maldición? Cristo. ¿Quién es el que garantiza que habrá una muchedumbre que nadie pueda contar? Salva finalmente. ¿Y quién es el que recupera el dominio de toda la tierra para darle a sus hijos? Cristo, no es Abraham. Las profecías no son Abraham-céntricas, ni son Israel-céntricas. Las profecías son Cristo-céntricas. Y podría darles muchos ejemplos más. Tal vez les puedo dar nada más un ejemplo más antes de que vayamos a nuestro próximo principio. De una historia que posiblemente muchos no han visto a Cristo en esta historia. ¿Han leído la historia de Absalón? ¿Sí? ¿Saben ustedes qué representa la historia de Absalón? Si ustedes leen con cuidado la historia, encontrarán que es una representación de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Así lo dice la sierva de Dios. Ustedes leen el capítulo 14 de 2 Samuel, dice que Absalón no tenía defecto desde la cabeza hasta los pies, acabado en hermosura, digno de ser alabado. ¿A quién suena parecida esa descripción? De Satanás, de Cristo también, pero también suena como la descripción de Satanás, y no es una descripción de Cristo, porque Absalón se vuelve un diablo. Y entonces luego ustedes notan en el capítulo 15 que Absalón, por causa de su hermosura y su inteligencia y su capacidad de gobernar, empieza a decirle a todo el mundo, miren, mi padre no tiene el interés de ustedes en mente, si ustedes me pusieran a mí yo podría gobernar mejor. Léalo. ¿A quién le suena eso? A Satanás. Y entonces, como resultado de la rebelión de su propio hijo, encontramos que David tiene que salir de Jerusalén, dejar su cetro, dejar su trono, dejar su manto, y asciende con penitencia al monte de los olivos. Dice ahí el monte de los olivos. ¿Quién es el que tuvo que abandonar la Jerusalén celestial para enfrentarse a la rebelión de su hijo y subió al monte de los olivos sudando gotas de sangre? Cristo. Están empezando a captar un cuadro interesante en esta historia. Pero, ahora escuchen, aquí es que se vuelve más interesante el asunto. Resulta que David tenía un amigo íntimo que se llamaba Achitofel. ¿Han oído hablar de Achitofel en esta historia? Dice inclusive que Achitofel comía a la mesa misma del rey David. Era un aliado de primera categoría y todos los que lo veían decían que estaba en favor de David. Pero ¿saben ustedes que Achitofel se rebeló contra David y se puso del lado de Absalón? Y ahí se cumple la profecía donde Cristo toma el Salmo 41 y habla del que levantó su calcañar contra él. Ustedes han leído esa profecía, que había uno que comía del plato, mi íntimo amigo que comía de mi plato, levantó contra mí su calcañar, en el Salmo 41. Está hablando de Achitofel. Pero lo interesante es que Achitofel dio consejos, pero cuando la situación no resultó como él quería que resultara, dice que se fue a su casa y se ahorcó. Ahora, ¿de qué les hace recordar eso? De Judas, claro que sí. Es una historia en el Antiguo Testamento, una historia de la rebelión de Judas, de la rebelión de Satanás, de la constancia de Cristo. Y luego entonces David, después que Absalón muere y después que Achitofel se ahorca, entonces David vuelve a Jerusalén y en medio del júbilo la gente nuevamente lo corona, Rey de reyes y Señor de señores en la tierra. Después que se acabe todo este asunto, Dios destruye a Satanás, etcétera. ¿Qué va a pasar? Cristo va a ser coronado por encima de la ciudad y va a ser proclamado Rey de reyes y Señor de señores. Esa es una historia del Antiguo Testamento. Pero aún las historias son tipológicas. Yo tengo una serie de cassettes
de como 20 cassettes. Traje una de 10, nada más lo reduje a 10, pero tengo una serie como de 20 diferentes temas, a donde yo presento historias del Antiguo Testamento que son tipológicas de Cristo. Increíble. La de Abraham es otra, la del sacrificio de Isaac, la roca, la escalera, la serpiente. ¿Qué más fue? Job es un símbolo de Cristo. Quien era rico llegó a ser pobre, afligido por Satanás. ¿Saben ustedes que dice Job? Me escupen en el rostro, clamo por justicia y no me la dan, escarnecieron de mí las naciones, dice Job. Tremendo, terminología exacta en cuanto a los sufrimientos de Cristo, bajo los azotes de Satanás. Pero al final encontramos que Job dice, aunque me mate todavía, confiaré en Él. Y así fue con Cristo. Job es un símbolo de Cristo. Esther es un símbolo de Cristo. Ve, porque las profecías del Antiguo Testamento no solo apuntan hacia Cristo en su primera venida, como la historia de Achitofel y Absalón, etcétera, sino que también apuntan hacia Cristo en relación con la segunda venida, la historia de Esther. Y aquí entramos en un área que vamos a cubrir más adelante en la semana. Pero ustedes recuerdan que Mardoqueo tenía 3 enemigos. Primer enemigo era ¿quién? Amán. Además era enemigo el rey, Asuero. Y una mujer que casi no oímos mencionar en la historia, que es la esposa de Amán. Casi en todas las historias, donde el pueblo de Dios a través de la historia generalmente tiene 3 enemigos. En los días de Elías, 3 enemigos. Fíjense, y no es coincidencia, todo esto es tipológico, simbólico. En Elías tenemos al rey, Acab, tenemos a Jezabel y tenemos a los falsos profetas de Baal. En la muerte de Juan el Bautista, que repite la misma historia de Elías del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Jezabel quiere matar a Elías, pero no lo puede hacer sin la ayuda del rey, ni tampoco sin la ayuda de los falsos profetas para revolver el pueblo. ¿Ve? Y por lo tanto, encontramos que esta abominable mujer, obrando sobre la mente del rey y sobre sus falsos profetas, logra pronunciar un decreto de muerte contra Elías. En el Nuevo Testamento, el Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. No en persona, sino para hacer la misma obra y con el mismo espíritu y el poder. 3 textos del Nuevo Testamento dicen eso. Mateo 17, 10 al 13, Mateo 11, 11 al 14 y Lucas 1, versículo 11 al 17. Dicen las 3 textos que el Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Lo cual significa que si aparece Juan el Bautista en la historia, entonces deben aparecer, si aparece Juan el Bautista y es Elías, Elías no aparece solo, aparecen también los enemigos juntamente con él. ¿Ve? Porque en el Antiguo Testamento, cuando Elías surgió, los 3 enemigos surgieron. Así que si Juan el Bautista es Elías, los 3 enemigos tienen que estar con él también. Y si ustedes analizan la historia de la muerte de Juan el Bautista, encontrarán la idéntica escena. Hay una mujer abominable que se llama Herodías, adúltera, fornicaria, y quiere la muerte de Juan el Bautista, pero no puede. Por lo tanto, tiene que obrar sobre la mente de Herodes, el rey. Y fíjense que Herodes tenía la misma personalidad que Acab. Era debilucho, se dejaba moldear y manejar por esta mujer. Pero aún Herodías y el rey no podían lograr sus propósitos de por ellos mismos. Y por lo tanto, encontramos que Herodías usó ¿a quién? A su hija Salomé para obrar sobre la mente del rey para matar a Juan el Bautista. Cristo tuvo 3 enemigos también. Estaban los gobernantes, Herodes, Pilato. Estaban los dirigentes judíos, la iglesia apóstata, pero aún los dirigentes judíos solos no podían matar a Cristo, necesitaron usar a Judas. Y al final de la historia, ¿cuántos son los enemigos del pueblo de Dios? El dragón, la bestia y el falso profeta. Y se repite la misma historia de Elías con esos 3, y en los días de Esther también con esos 3. Ahora, en la historia de Esther es muy interesante, porque se da un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Fíjense, está unido la mujer con Amán, con el rey. Y aparentemente el pueblo de Dios todo va a perecer. Pero en el momento de supremo apuro, se levanta Esther. Y dice, yo voy allí delante del rey, y si perezco, que perezca. Y entonces de repente va donde el rey y le cuenta, y el rey dice, ve, yo no sabía que este hombre era tan abominable. Al final de la historia, los reyes de la tierra serán despertados por Dios para ver que han sido engañados por los líderes religiosos, ¿sí o no?
Oh, léanlo en el Conflicto de los Siglos, páginas 713 y 14. Allí dice que las muchedumbres y los reyes verán que han sido engañados. Inclusive en Apocalipsis 17 dice que los reyes aborrecerán a la ramera. Dice en Apocalipsis 17. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Igual que en los días de Esther, Esther entra y despierta al rey para que vea que Amán no es su amigo, sino que es su enemigo. Y entonces la ira del rey, en vez de destruir a los hijos de Dios, destruye a Amán. Y no solo a Amán, a su esposa y a toda su familia también. Al final de la historia, en el tiempo de supremo furio, y la mano vaya a hacer esta aplicación del conflicto de los siglos, cuando el pueblo de Dios está perdido, sin esperanzas, el dragón, la bestia y el falso profeta están unidos para aniquilar al pueblo de Dios, se levanta Miguel. Sí, una mujer también simboliza a Cristo en la Biblia. Esther significa estrella. Ella es la intercesora. Ella es la protectora del pueblo de Dios. ¿Quién es el intercesor y el protector del pueblo de Dios? Se levanta Cristo y dice, consumado es. Padre, no vas a permitir que mi pueblo muera, ¿verdad? Y el Padre dice, consumado es. Y entonces los reyes se despiertan y se dan cuenta que los líderes religiosos los han estado engañando. Y en vez de usar las armas para destruir al pueblo de Dios, las usan para destruir a sus enemigos. Una vez más, el héroe de esta historia, ¿quién es? Cristo. Porque Él es el que se levanta para interceder, Él es el que se levanta para defender. Inclusive, ¿saben? En la historia de Esther, está interesante, está el juicio investigador en la historia de Esther. Porque dice que una noche el rey se acostó y pidió que se le leyeran los libros de memoria. Fíjense, así se le llaman, los libros de memoria. Entonces empezó a leer los libros de memoria y dice, hubo un hombre que una vez lo salvó, hizo una buena obra y le salvó la vida. Y dice, tremenda. Porque los 3 ángeles que vinieron a Abraham presentan sus mensajes en el mismo orden que los 3 ángeles de Apocalipsis. El primer ángel es el ángel del juicio. ¿Cuántos ángeles finalmente llegan a Sodoma? Solo 2. ¿Y el otro dónde se quedó? Dice que Abraham quedó intercediendo delante del Señor. Dice allí. Así que uno de los 2 ángeles era ¿quién? El Señor, claro que sí. Y ahora Abraham intercede y dice, Señor, destruirás al justo con el impío. ¿No vas a hacer una separación? ¿No vas a hacer una división para distinguir a los justos de los injustos? ¿Cómo se llama eso? Juicio. El juicio investigador. Y finalmente baja y dice, ay Señor, si hay 5. Dios dice, aunque hubiera unos poquitos, dice, yo juzgaría a favor de ellos y no destruiría las ciudades. Inclusive ahí mismo dice Abraham, ¿no hará el juez de toda la tierra lo que es justo? Habla en lenguaje de juicio. Ahora, en Apocalipsis, ¿cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego van los 2 ángeles a Sodoma. Y uno de los ángeles le dice a Lot, salgan de Sodoma. ¿Qué dice el segundo ángel? Babilonia ha caído, salid de ella, pueblo mío. Y luego el tercer ángel dice, si no sales, va a caer fuego y azufre del cielo. ¿Qué dice el tercer ángel? Que el que reciba la marca de la bestia recibirá del cielo fuego y azufre de parte de Dios. ¿Es esto coincidencia? ¿Accidental? En ningún sentido de la palabra. Pero ¿cómo es la única forma en que nosotros podemos ver que ese ángel es Cristo y que el héroe es Cristo? ¿Cómo podemos ver las conexiones? Es leyendo la Biblia ¿cómo? Con cuidado, con supremo cuidado. Y buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. Leemos demasiado superficialmente la Biblia. Tenemos que leer el Antiguo Testamento con lentes cristianos. Y eso se lo voy a repetir vez tras vez. Y tenemos que leer el Antiguo Testamento con supremo cuidado. ¿Alguna pregunta sobre este? ¿Le quedó claro este principio? De que Cristo es el centro de todas las profecías. ¿Alguien puede pensar de otro ejemplo que quiere compartir conmigo? A ver, esta es una clase, no es una predicación. Así que si tienen preguntas, comentarios, siéntanse libres. ¿Sí, hermano? Yo le digo. En la segunda venida vienen los 3.
estarán las 3 personas. Sí. Ah, le probaron. Bueno, en el libro de Apocalipsis dice que el Cordero morará con su pueblo. Luego dice que el Espíritu dice a su pueblo, ven. Y también dice que Dios el Padre invita al pueblo a venir a la santa ciudad. Apocalipsis 21 y 22 habla del Padre, habla del Cordero y habla del Espíritu Santo. Todos los 3 invitando al pueblo a estar en la ciudad con ellos. Entonces yo no sé cuáles evidencias o pruebas habrá usado, pero inclusive la hermana White dice en Conflicto de los Siglos, páginas 732, 33 y 34, dicen que cuando sea restaurado el pueblo de Dios podrá tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Lo dice así, le estoy citando textualmente. Tendrán comunión directa con el Padre y el Hijo. Sí. Conflicto de los Siglos, páginas 732 a la 34. Hay que leer todo el contexto. Hermano, ¿quería decir algo más? O sea que no iba a haber más 3 personas. Bueno, déjeme decirle que eso es una herejía muy antigua en la iglesia cristiana que se llama modalismo, pero es una pequeña variación de eso. O también se conoce como sabelianismo, la idea de que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como Padre, en el Nuevo Testamento se transforma en Hijo, en el tiempo de la iglesia se transforma en Espíritu Santo, y entonces cuando se consumen todas las cosas, entonces se transforma en la una persona que va a gobernar por los siglos sin fin. Pero la Biblia enseña claramente la doctrina de la Trinidad, de que hay 3 personas, un solo Dios. Y ahora ustedes dicen, ¿cómo podemos tener 3 personas y un solo Dios? Eso es muy sencillo. ¿Cómo puede ser Luis y Gladys Rodríguez 2 personas pero una carne? ¿Ah? Yo veo 2 ahí. Veo a Luis y a Gladys de la iglesia de Bayamón que nos están visitando. ¿Son 2? ¿Cuántos aquí dicen que son 2? ¿Cuántos dicen? A ver, ¿cuántos dicen que son 2? ¿Cuántos dicen que son 1? ¿En qué sentido son 1? Exacto. Son 1 en poder, 1 en pensamiento, 1 en objetivo, 1 en carácter, 1 en propósito. Eso es lo que son. No son una persona, son 3 personas en la Trinidad unidas con un solo fin o con un solo propósito. Ahora, podría dar otro ejemplo. Por ejemplo, mi familia, la familia Borr. Todos tenemos el mismo apellido, pero somos 4 personas. De la misma manera, el apellido de los seres celestiales es Dios, solo que su nombre propio es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una buena comparación. También, además de eso, es interesante notar que en Juan 17 Jesús dice, ay Señor, yo quiero que tú hagas de estos 12 discípulos, que los hagas uno. ¿Qué estaba diciendo? Que los iba a meter todos dentro de un solo cuerpo. ¿Qué quería decir cuando dijo, hazlos uno? Cuando Jesús dijo, hazlo uno como tú y yo somos uno. Si son 11, pero uno, entonces el Padre y el Hijo pueden ser 2 pero 1. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, si no hay ninguna base para comparar. Y hoy, créanme, están surgiendo ahora ideas en contra de la Trinidad dentro de la Iglesia Adventista. Están diciendo que es una doctrina católica, que es una doctrina pagana, y que la Iglesia Adventista, y que la hermana White nunca lo enseñó. Interesante, pero hay unas citas en el libro Evangelismo donde la hermana White enseña la doctrina de la Trinidad. Son 3 personas, pero están unidas con un propósito, y ese propósito es salvar al hombre. Y revelan su carácter en la salvación del hombre. No es ningún paganismo decir que hay 3 personas, un Dios. Sería el mismo paganismo decir que hay dos personas que se casaron pero son una sola carne. La misma Biblia explica en qué sentido. Es que más que uno puede ser uno. ¿Me hago claro? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, hermana. ¿Sí? Sí, es como nuestro apellido, es un título.
Dios es un título, exactamente. Y por eso es que, por eso algunos han tenido confusión en Mateo 28, donde dice que el bautismo no dice debe ser en los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno tiene su nombre propio. Pero todos tienen un apellido, que es Dios. ¿Ve? Como en mi familia, todos los 4 son Borg. Pero yo soy Esteban, mi esposa es Aurora, mi hijo es Steven Jr. y mi hija es Jennifer. Pero todos somos Borg. ¿Está claro? Ahora, hay algunas comparaciones que tenemos que tener mucho cuidado de no usarlas. Por ejemplo, algunos han comparado a la Trinidad con un huevo. Porque el huevo tiene cáscara, yema y clara. ¿Ve? El problema con esa ilustración es que la clara es solo parte del huevo. Y la yema es parte del huevo y la cáscara es parte del huevo. Pero con la Trinidad cada uno de ellos están completos. También el agua. Ese es un poquito mejor. Ese es mejor. Porque los 3 son agua, ¿verdad? Pero gaseoso, líquido y sólido. Ese es mejor porque la esencia de todo es el mismo. Pero con el huevo solamente cada uno tiene parte de las características del huevo. Bueno, dejemos ese asunto atrás. Pero es un buen comentario, hermano, porque ahora están entrando estas ideas. Ahora vamos a nuestro próximo principio de interpretación, que es, según el volante que les di, la Biblia es su propio ¿qué? La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la Biblia es su propio intérprete? Exactamente. Si tienen un interrogante, consiguen la respuesta en otro capítulo y en otro versículo. Significa que ustedes no necesitan un cura para decirles lo que significa la Biblia. Ni un pastor necesariamente. Aunque los pastores son buenos, pero tenemos que, cuando un pastor predica, tenemos que hacer como los bereanos. Irnos a la casa y ver a ver si lo que dijo es la verdad. Y algunos pastores se sienten muy amenazados, dicen, ¿cómo van a poner en tela de juicio? Pero el apóstol Pablo dijo, los bereanos eran bien nobles. Porque cuando yo predicaba, iban a la casa para ver si lo que yo les había dicho era cierto. Así que si el apóstol Pablo no se sentía mal porque querían investigar lo que había dicho, ¿por qué nosotros los pastores tenemos que tener ese problema? ¿Sí, hermana? Correcto. Correcto, ese es un texto muy importante. Un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Ustedes conocen ese versículo. Significa que la Biblia... ¿Qué pasa cuando no entendemos un pasaje? Bien. ¿Vamos a dónde? Vamos a otro lugar. Ahora, déjenme compartir con ustedes algunos aspectos muy importantes en relación con este principio de que la Biblia es su propio intérprete. Punto número 1 es este. Si usted quiere realmente entender la Biblia, tiene que orar mucho y tiene que estudiar mucho. No pueden hacer comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento si no saben lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tienen que leer y releer y leer y releer hasta que conozcan el contenido de la Biblia, hasta que las ideas empiecen a penetrar en su mente, para que cuando lean cierta cosa en el Nuevo Testamento digan, ve, yo he leído esto en alguna otra, ¿dónde leí? Lo leí en Primera de Samuel, ahora que me acuerdo. ¿Entienden? Porque si ustedes van al Nuevo Testamento, no conocen el Antiguo, no lo han leído, van al Nuevo, van a encontrar un montón de palabras y símbolos que si no saben que existen en el Antiguo Testamento no van a lograr la conexión. Así que tienen que leer mucho la Biblia, estudiarla mucho y saber lo que la Biblia dice para poder hacer estas comparaciones. ¿Sí, hermano? Correcto. Correcto. Sí. Sí. ¿Seguro? Correcto. Eso es correcto. Hay que dividir correctamente la palabra. Lo que es literal a veces se puede tomar como simbólico, pero hay cosas que son literales estrictamente en su contexto, y tenemos que tener cuidado con ese principio, es correcto.
Ahora, otra cosa que necesitamos hacer en relación con este principio de que la Biblia se explica sola, es que necesitamos hacerle preguntas a la Biblia. Cuando estudiamos un pasaje tenemos que hacerle preguntas, porque nadie va a investigar un pasaje a profundidad, al menos que tenga preguntas que quiera contestar en cuanto a ese pasaje. Y les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Tomamos, por ejemplo, la historia del rico y Lázaro. ¿Les parece una buena historia esa? ¿Les gustaría oír algo en cuanto a esa historia? Historia problemática, ¿verdad? Pero no es problemática cuando aplicamos el principio sola escritura, o la escritura sola. Déjenme explicarles por qué razón. Vamos a buscar Lucas el capítulo 16. Les voy a dar una ilustración ahora de cómo usar este principio de dejar que la Biblia se explique sola. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 16. Lucas 16. Y vamos a hacernos algunas preguntas al leer esta historia que se encuentra empezando en el versículo 19. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Noten, hacía banquete, ¿verdad? Con esplendidez. Se vestía de púrpura y lino fino y era además, ¿qué cosa? Rico. Ahora, ¿qué representa este hombre rico? Una pregunta muy importante. ¿Qué representa? Sigamos leyendo. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Qué significa el nombre Lázaro? Cada nombre en la Biblia tiene un significado. Ustedes saben eso, ¿verdad? Y en la Biblia un nombre no es meramente algo para distinguir a una persona de otra, sino que indica el carácter de la persona. Entonces, ¿por qué Lázaro? Algunos dicen que esto no es ninguna parábola, porque en las parábolas no se usan nombres propios. Jesús sencillamente dice, había cierto hombre y nunca da el nombre. Esta es la única parábola de Jesús donde encontramos un nombre propio de alguien. Entonces preguntamos, ¿por qué esto, si es una parábola, tiene un nombre propio? Y yo les voy a mostrar que hay dos razones. Continuamos y seguimos haciendo preguntas. Dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Qué es eso de las migajas que caían de la mesa del rico? Y aún los perros venían. ¿Qué significará perro? Y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué significa el seno en la Biblia? Estamos preguntando. Y luego cuando hacemos las preguntas, ¿qué hacemos cuando vamos a estudiar el pasaje? Pues buscamos ¿qué? La respuesta. Así de sencillo es. Y luego entonces sigue diciendo en el versículo 22, murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos. Ahora inmediatamente surge otra pregunta. Cuando una persona se muere, ¿se va a dónde? Si ustedes van a la funeraria, ¿qué encuentran? ¿Qué encuentran en el féretro? ¿El muerto se desapareció? ¿El muerto todavía tiene ojos? ¿Sí o no? Ahora viene una pregunta crucial, y es esta. Si este hombre se fue al infierno inmediatamente cuando murió, ¿qué está haciendo en el infierno con ojos? Si su cuerpo fue sepultado. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Estamos haciendo preguntas, solo preguntando, no estamos respondiendo nada todavía. Dice, estando en el infierno, alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. ¿Será posible entonces que los que están en el infierno puedan mirar a los que están disfrutando de las glorias celestiales? ¿Hay alguna cosa en la Biblia que indique eso fuera de esta historia? Otra pregunta. Ahora seguimos, versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. ¿Por qué llama a Abraham Padre? Interesante. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Inmediatamente nos preguntamos, ¿de qué serviría una gota de agua en el infierno? ¿Sí o no? Ok, seguimos. Dice que la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y dijo a Abraham, hijo,
¿Por qué Abraham lo llamó hijo? ¿Por qué le dice a Abraham padre y por qué Abraham le dice hijo? Pregunta muy importante. Dice Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima, es decir, un abismo, está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Y dijo, ruégote pues padre, ahora otra vez le dice padre. ¿Por qué este individuo llama a Abraham padre? Y dijo, ruégote pues padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas? Interesante, ¿no? Seguimos, esa es solo una pregunta. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, otra vez padre Abraham, 4 veces en la historia. No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¿Será que alguien se levantó de los muertos? ¿Quién? No, bueno, no fue Cristo, fue otro. Ahora vamos a interpretar la historia. ¿Creen que tenemos suficientes preguntas? ¿Sí o no? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues se nos ha despertado la curiosidad. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ya estamos curiosos. Y dentro de un momento, después del rico y Lázaro, les voy a ilustrar con Apocalipsis 17. Porque hay un montón de preguntas que podemos hacer en Apocalipsis 17. Mis hermanos, si nosotros no hacemos preguntas, no vamos a buscar respuestas. Por eso es que muchas veces leemos la Biblia y no le sacamos el jugo, porque no leemos con perspicacia, con preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué se dice así? ¿Por qué no se dice así? Y hace preguntas. ¿Saben ustedes que cuando Jesús tenía 12 años y estaba en el templo, ¿sabe lo que más maravilló a los dirigentes religiosos? La hermana White dice que fueron sus preguntas. No es que Jesús le decía, bueno, y esto, y no es que Jesús le estaba enseñando a los dirigentes judíos, a los ancianos, sino que les preguntaba, bueno, ustedes dicen que el Mesías va a venir en gloria a sentarse en el trono de David, pero ¿qué hacen con Isaías 53? Donde habla del siervo sufriente que carga los pecados del pueblo. ¿Qué hacen con eso? Y los dirigentes, vaya, está interesante esa pregunta, y no tenemos la respuesta. Dice en Lucas, el capítulo 2 también, la hermana White dice que confundía a estos hombres con sus preguntas, pero lo dice también en Lucas. Jesús no solamente sabía enseñar, sino que sabía preguntar. Tenemos que aprender a preguntarle a la Biblia. Preguntas correctas. Ahora, ¿qué es esta historia del rico y Lázaro? ¿Qué representa el rico? ¿Quién creen ustedes que representa? Que es una parábola que representa algo. ¿Qué creen ustedes que representa el rico? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que el rico representa a Abraham? Representa a los judíos. ¿Y quiénes pretendían ser hijos de Abraham? ¿Quiénes pretendían a Abraham como padre? Léalo en Juan 8. ¿Cómo sabemos quiénes pretendían tener a Abraham por padre y a quiénes Abraham llamaba hijos? Se va a Juan 8. Vamos a Juan 8. Ahora, ¿cómo pueden conseguir todas estas conexiones? ¿De dónde consiguen? ¿Cómo saben que necesitan ir a Juan el capítulo 8? Para saber quiénes eran llamados hijos de Abraham y ¿qué tenemos que hacer? ¿Usar una qué? Una concordancia. ¿Sabe lo que es una? ¿Cuántos tienen una concordancia? ¿Cuántos no tienen una concordancia? Tienen que conseguirse una concordancia aunque tengan que ayunar un mes. Yo les digo algo, durante los últimos 2 años yo me he rendido de leer libros escritos por autores adventistas y no adventistas. ¿Saben? Los últimos 2 años yo me he dedicado a estudiar la Biblia, el Espíritu de Poesía con una concordancia. Eso ha sido mi estudio. Y he encontrado mucho más estudiando así que estudiando miles de libros. Porque lo descubro por mí mismo a través de la concordancia. ¿Qué tenemos que buscar en la concordancia para saber qué representa eso? Sería bueno buscar la palabra padre y la palabra hijo. Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia es fácil y difícil de estudiar?
Es fácil porque una vez que conocen los principios y con oración pueden descubrir cualquier cosa. Exacto. Es el maestro, pero no toma el lugar del estudio. O sea, hay cooperación. Cuando yo voy a abrir la Biblia, por eso tengo que pedirle al Señor, Señor, por favor, ilumina mi mente para que pueda ver las conexiones y para que pueda entender lo que tú tienes para mí. Pero eso no significa que ahora me voy a sentar y le digo, Espíritu Santo, mete en mi cerebro todo este conocimiento. Esa es presunción. El estudio de la Biblia toma esfuerzo. ¿Ves? Es fácil porque cuando me esfuerzo, por el poder del Espíritu Santo lo entiendo. Pero es difícil porque no queremos tomar el tiempo. Igual que la salvación. La salvación es fácil, facilísima. Lo único que tengo que hacer es entregarle mi todo a Cristo. Pero ahí está el problema, me es difícil entregarle todo. ¿Verdad? Entonces, estudiar la Biblia es fácil y es difícil. Es fácil porque a través del poder del Espíritu Santo y estudiando, dedicándole tiempo, puedo descubrir el mensaje de Dios. Es difícil porque estoy tan ocupado que no saco el tiempo. Y debo hacerlo. Mis hermanos, si no oyen más nada de lo que yo estoy diciendo esta semana, si no entienden más nada de lo que les estoy diciendo, pero si ustedes vuelven a sus casas y estudian regularmente la Biblia, habrá sido un éxito la semana. Pero si se van a su casa y siguen igual y no estudian sus Biblias, entonces por más que escucharon cosas bonitas, fue un fracaso. Note lo que dice entonces. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a Juan 8. Juan el capítulo 8. Y vamos a leer empezando en el versículo 32. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y respondieronle, simiente de Abraham somos. Y jamás serviremos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Si es así, estos hijos de Abraham creían ser libres y eran esclavos. Igual que Israel hoy en día, pretenden ser una nación libre y son esclavos porque no han aceptado al Mesías. Pero cuando acepten a Cristo, de repente el Antiguo Testamento se abre de par en par. Porque es a través de Cristo que se quita el ¿qué? El velo. ¿Sí? Tiene un velo en el corazón. Porque leen el Antiguo Testamento sin ¿quién? Sin Cristo. ¿Cuánto significado tiene el Antiguo Testamento sin Cristo? Eso es como mirar la luna de noche cuando el sol no lo está alumbrando. No tiene luz. Ahora, sigue diciendo aquí, en el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieronle y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Ahí está, la misma expresión. Nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué es lo que determina que soy hijo de Abraham? ¿Porque tengo sangre de Abraham en mis venas? ¿Porque vivo en Jerusalén? ¿Eso me hace judío? No. ¿Saben ustedes? Ustedes son más judíos que los mismos que viven allá en Israel, según la definición bíblica. Porque si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. La definición de la simiente de Abraham es cristocéntrica. No es sangrecéntrica. No es la sangre que llevo en mis venas, es mi relación con Cristo. Ahora, sigue diciendo Jesús. Respondieron y dijeronle, versículo 39, nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Y ustedes no entienden el Antiguo Testamento, porque en vez de gozarse, en ver mi día, tratan de matarme. Y luego Jesús le dice algo pesado. Dice en el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Estaban diciendo, nosotros no sabemos quién es tu papá. Qué cosa, ¿no? No somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Y luego Jesús les dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, y
que no he venido de mí mismo, más del que me envió. Y luego más adelante el Señor Jesucristo dice, sí, ustedes son de vuestro padre el diablo. Así que el que rechaza a Cristo, aunque tenga sangre de Abraham en sus venas, aunque vive en Jerusalén, no es hijo de Abraham, sino es hijo del diablo. Entonces, y escuchen bien, ¿es eso lo que dice la Biblia, lo que yo les acabo de decir, sí o no? A ver, entonces si los judíos hoy todavía están rechazando a Cristo, ¿a quién están siguiendo? Oh, no, pastor, no seas tan duro, que es que hay algunos que siguen a Dios, algunos siguen al diablo y algunos se siguen a sí mismos. Hermanos, los que no siguen a Dios siguen al diablo. ¿Todavía los judíos crucifican a Cristo hoy? No físicamente, pero lo están crucificando. Ahora, no significa que somos antisemíticos y vamos a hacer una cruzada contra los judíos. No, amamos a los judíos y queremos trabajar por ellos. Pero mientras sigan siendo incrédulos y tengan el velo que no permite que vean a Cristo en el Antiguo Testamento, están ciegos, están sirviendo a su padre el diablo sin ni siquiera saberlo. Qué triste, ¿no? Qué incentivo para hacer obra misionera entre los judíos. En cambio, Pablo dice que nosotros sí somos judíos de verdad, ¿verdad? Y esto lo vamos a estudiar más adelante en la semana, que el Israel de Dios hoy es la iglesia. ¿Ve? Sion hoy es la iglesia. Jerusalén hoy es la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Sencillamente porque Jerusalén y Sion es donde está Cristo. Y Cristo está a donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Bueno, ese es un principio para otro día. Pero ahora volvamos entonces a la historia. Volvamos a la historia. Estamos en el libro de Lucas, el capítulo 16. San Lucas, el capítulo 16. Ya sabemos qué representa el rico. ¿Qué representa el rico? Los judíos. Yo les pregunto, ¿los judíos vivían suntuosamente? ¿Tenían riquezas que los demás no tenían? ¿Sí o no? Tenían las promesas, tenían los pactos, la ley, el templo, las ceremonias, todas esas cosas. Ricos y enriquecidos, claro que sí. Ahora, ¿qué representa Lázaro? Notemos algunos detalles. Dice que tenía llagas y quería comer las migajas. Asumimos que es migajas de pan, porque no hablamos de migajas de pescado. Las migajas son de pan. Quería comer las migajas que caían de la mesa del rico, y entonces venían los perros y le lamían las llagas. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer para descubrir qué representa Lázaro? Yo creo que pues sería bueno buscar mesa, migajas y perros. Y cuando hacemos eso descubrimos un pasaje muy interesante en Mateo 15, que usa todas esas palabras. Mateo el capítulo 15. ¿Están captando el principio? ¿Cómo estamos contestando las preguntas que le hicimos a Lucas 16? Con la Biblia misma. Estamos usando la regla sola escritura, la Biblia sola, para explicarse a sí misma. Ahora, noten lo que dice Mateo el capítulo 15. Jesús había salido de la tierra de Israel y vino una mujer sirofenicia, gentil, cananea, y vino detrás de Jesús acechándole para que el Señor Jesucristo sanara a su hija. Ahora, fíjense lo que dice en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, y empezando en el versículo 21. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí Tiro y Sidón queda fuera de la tierra santa, de la tierra de Israel. Quedan al norte de la tierra de Israel. Dice, y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas, ahora fíjense cómo sigue Jesús el proceso. Mas él no le respondió palabra. ¿Qué hizo? La ignoró. Yo creo que si Cristo me hubiera ignorado, yo me hubiera ido. Pero qué fe tenía esta mujer. Es un ejemplo de aún más fe que Abraham tenía. Ahora, note lo que sigue diciendo. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Él indudablemente escuchó a los discípulos diciendo, despáchala, Señor, que nos trae mala reputación a nuestro grupo, con esa gritería. Si no me hubiera ido cuando Cristo me ignoró, me hubiera ido cuando los discípulos dijeron eso. Pero qué va.
Sigue diciendo en el versículo 24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y tú no eres de Israel? Te fregaste. Ahora, si no me hubiera ido cuando me ignoró, y cuando los discípulos dijeron despáchala, aquí de seguro me hubiera ido. Cuando Jesús dice, bueno, he venido a salvar sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esta no es de la casa perdida de Israel. Pero ¿qué se tenía esta mujer? Sigue insistiendo. Y dice en el versículo 25, entonces ella vino y le adoró, diciéndole, Señor, socórreme. Y ahora Jesús, para colmo de colmo, dice, y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dijo perra. Ahora Jesús estaba probando la fe de sus discípulos. Él sabía que sus discípulos creían que ella era una perra. ¿Saben cómo los judíos le decían a los gentiles? Le decían perros. Le decían puercos. Por eso Jesús dijo, no es bueno tomar las perlas y echárselo a los puercos. No crean que Jesús estaba diciendo eso nada más porque Él es antigentil, sino porque Jesús quería darle una lección a los judíos. Ahora, noten la fe de esta mujer. Jesús le dice, prácticamente le está diciendo, tú eres una perrilla. Y dice aquí, en el versículo 26, no es bueno tomar el pan de los hijos. ¿De cuáles hijos? Los hijos de Abraham, claro que sí. Y echarlo a los perrillos. Y ahora noten lo que ella dice en el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Qué representa entonces Lázaro? ¿Qué representa Lázaro? Los gentiles. Y de repente esta historia no es nada literal, ¿es qué? Simbólica, es una parábola. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estamos estudiando a la luz de todo lo que dice la Biblia. Otra evidencia de que el rico representa a los judíos es que, ustedes recuerdan cuando el rico se está quemando en las llamas y dice, tráeme aunque sea una gotica de agua para ponerle en la lengua, como si esto fuera a durar mucho tiempo, una gotica. No alcanzaría ni siquiera a llegar el pobre Lázaro con esa pequeña gota de agua en el dedo para ponérsela en la lengua. Iba a atravesar al infierno. Y entonces le dice el rico, oh, padre Abraham, manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas? Los judíos. ¡Qué sencillo! ¿Verdad? Así que el rico representa los judíos, mientras que Lázaro representa a los gentiles. ¿Cómo trataban los judíos a los gentiles? Mal. ¿Compartían los judíos su mensaje con los gentiles? No, se retraían. No es bueno tomar las perlitas que Dios nos dio para dárselos a los puercos. No es bueno tomar el pan de los hijos del reino. Si quieren alimentarse con unas migajitas que caen de la mesa, está bien. Así consideraban los gentiles. ¿Saben que también les llamaban piedras? Les decían piedras. ¿Saben por qué? Porque ellos creían que los gentiles tenían un corazón de piedra donde la gracia de Dios no podía penetrar. Cuando Juan el Bautista dijo, Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham, no crean que ustedes que él estaba apuntando a unas piedras que estaban ahí al lado. Dice la sierva de Dios que estaba apuntando a los soldados romanos que estaban allí, gentiles. Dios puede llamar hijos de Abraham de estas piedras, si Él quiere. No tienen que ser descendientes literales de Abraham. Así que sabemos quién representa al rico y quién representa a Lázaro. Ahora vamos a anotar algunos detalles para concluir este segmento. Vamos otra vez a Lucas, el capítulo 16, y vamos a anotar algunas cosas interesantes. ¿Por qué razón es que se menciona a Lázaro por nombre? Hay 2 razones. Uno, el nombre Lázaro significa que Dios me ayude. Un nombre muy apropiado. Cada vez que el rico entraba, veía que Dios me ayude, ahí debajo de la mesa comiendo las migajas. Sí, que Dios me ayude, porque este rico no me ayuda. Que Dios me ayude. Pero hay una segunda razón más importante que esta. Ustedes recuerdan que el rico dice, no, pero si va a mis hermanos, si va alguien resucitado de entre los muertos, creerán. No, Moisés y los profetas no,
pero que vaya alguien de entre los muertos. Entonces sí van a creer el mensaje. ¿Saben algo interesante? Una semana más tarde resucitó un hombre llamado Lázaro. Jesús se ve que se hizo el nombre. Resucitó un hombre llamado Lázaro. La hermana White dice que fue el más grande milagro de Cristo, la resurrección de Lázaro. Con este milagro Jesús quería que los judíos aceptaran de una vez por todas de que Él era el Mesías. Y dice en Juan el capítulo 12 que cuando Cristo resucitó a Lázaro, en vez de esto convencer a los judíos de que se arrepintieran y lo aceptaran, buscaran a Lázaro para matarlo. Ahora sabemos por qué usó nombre propio. Porque quería demostrar, varios días más tarde, quería que recordaran la historia que había relatado de que ni siquiera si resucitaba uno de los muertos iban a creer. Y se comprobó cuando resucitó Lázaro y vino y dio su testimonio, lo buscaron para matarlo. Ahora yo pregunto, ¿quemó Dios a la nación judía en el año 70? ¿Quemó Tito la ciudad de Jerusalén, el templo, los muros? ¿Se cumplió literalmente lo que representaba el rico? Claro que sí. Ahora entonces, ¿qué representa? ¿Entienden la historia ahora? ¿Cómo fue que conseguimos toda la información para interpretar esta historia? Con la Biblia, con una concordancia, con la concordancia. Buscan las palabras claves y entonces buscando las palabras claves ya van a poder determinar lo que significa. Ahora, ¿me permiten darle unos 2 o 3 ejemplos más o terminamos aquí? ¿Un ratico más? Todo lo que yo quiera. Bueno, aprecio su bondad, hermana. No, si ustedes quieren quedarse hasta cuando yo quiera, nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Okay. Pero nadie se vaya a sentar en la ventana. ¿Ustedes creen que yo hablo largo? Ustedes no conocen al apóstol San Pablo. Predicó tan largo que se le durmió a alguien en la ventana. ¿Ustedes creen que yo predico largo? El Señor Jesucristo predicaba todo el día y al final del día decía, pero no le hemos dado nada de comer a esta gente, ¿no? Y le dice a los discípulos, no les estoy prometiendo cena. Dice entonces, no le hemos dado nada de comer a la gente, y le dice a los discípulos, denle ustedes de comer, y los discípulos, ¿cómo vamos a darle de comer? Ni mucho dinero podría alimentar tanta gente. Jesús quería que ellos admitieran eso. Y entonces el Señor Jesucristo procedió a darles el alimento material. Fíjense que Jesús no los alimentó al comienzo, sino al fin, para indicar de que el alimento espiritual viene primero y el material después. Pero hay muchos que miran el reloj cuando llegan las 12, el sábado. ¡Se acabó el tiempo de Dios! Ahora llegó el tiempo de mi almuerzo. Y el pastor ha interrumpido mis planes, mi tiempo. Yo pensaba que el sábado era todo de Dios. ¿Sí, hermano? Bueno, yo no le voy a discutir ese punto. Sí, hermano. Si hay algunos pastores que después de predicar un sermón aburrido de media hora, entonces dicen, hermanos, ahora vamos a concluir leyendo el Salmo 119. Si los pastores estudian, tendrán buen alimento que presentarle a los hermanos. Y déjenme decirles, hay una tremenda crisis en el púlpito adventista. Una crisis increíble en el púlpito adventista. Porque los pastores están tan ocupados haciendo esto y aquello y lo otro que no toman tiempo para estudiar. Y déjenme decirles que yo le digo a los pastores, pues yo soy el secretario ministerial de la Asociación de Léxico, yo le digo a mis pastores, yo les ordeno en el Señor que tomen sus mañanas para estudiar su Biblia con la concordancia y el espíritu de profecía, porque eso no es malgastar el diezmo.
Los hermanos le están dando su diezmo para que ustedes prediquen y les den buen material, para que los alimenten. Es parte de su trabajo. Y yo creo que hay una crisis tremenda en el púlpito adventista. Predicamos los mismos sermones, las mismas cosas de siempre. Y entonces funciona muy bien, pues los hermanos se duermen. Ustedes conocen la historia del niño que estaba construyendo algo con bloques de madera. Y entonces entró el papá rapidito y empezó a hablarle, y el hijo le dijo, ¡shh! Y el papá le dijo, bueno, ¿qué pasa? Dice el hijo, estoy haciendo una iglesia con los bloques. Entonces el papá piensa, vaya, qué bueno, está aprendiendo reverencia, está haciendo una iglesia, y le dice que me quede callado. Pero entonces dice, bueno, yo voy a preguntarle a ver qué es lo que quiere decir. Le dice, bueno, hijo, ¿y por qué debemos nosotros guardar silencio en la iglesia? Dice, bueno, papá, porque todos están durmiendo. Y eso está pasando en la iglesia adventista. Por esto muchos adventistas no saben ni siquiera explicar lo que creen. ¿Sí o no? ¿Cuántos adventistas son capaces de dar un estudio sobre el estado de los muertos? Pasa como el gran evangelista Whitefield, que una vez fue a la casa de un campesino con el fin de presentarle el mensaje, y lo primero que le preguntó es, ¿qué cree usted, mi amigo? Dice, yo creo lo que cree mi iglesia. Entonces, no dándose por vencido, le dice, bueno, ¿y qué es lo que cree su iglesia? Dice, mi iglesia cree lo que creo yo. Y el evangelista no estaba por darse por vencido. Y le dice, ¿qué cree usted y su iglesia? Los dos creemos la misma cosa. Bueno, esta es una anécdota para que se despierten y para que se relajen un poco. Ahora, usemos otro ejemplo. La Biblia habla de fuego eterno, ¿sí o no? ¿Cómo explicamos este asunto de fuego eterno? Mateo 25 dice que los impíos irán al fuego eterno. Y entonces alguien lee eso y dice fuego eterno, y eterno significa eterno. Y fuego significa fuego. Entonces ustedes los adventistas están equivocados. El infierno va a arder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo les contestamos? ¿Le interpretamos la Biblia a la luz del papel? Es una buena ilustración. Pero ¿cómo explicamos lo que es fuego eterno? Poderes. Nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo primero que notamos en cuanto a Abraham es que nos dice que Abraham iba a traer bendición a toda la raza humana. Ahora, ¿por qué era necesario traer la bendición a toda la raza humana? Bueno, si ustedes leen los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, ustedes notarán allí que como resultado del pecado vinieron varias maldiciones a la tierra. Por ejemplo, una de las maldiciones que vino con el diluvio es la destrucción en gran medida de la belleza de la tierra. Hoy hay muchas cosas lindas, pero la sierva de Dios dice que vino una tercera maldición terrible sobre la tierra. El reino animal fue maldito. Además de eso, la tierra, quien era posesión de Dios, pero Dios había colocado a Adán como mayordomo de la tierra, cuando Adán pecó, le dio el puesto que él ocupaba. ¿A quién? ¿Quién le robó el puesto? Satanás le robó el puesto, exactamente. Así que el hombre perdió posesión de la tierra. La tierra produjo cardos y espinas. El hombre empieza a ganarse la vida con el sudor de su frente. Entra la muerte como una maldición. La tierra se resquebraja bajo la maldición del pecado. Es decir,
que si ustedes leen Génesis 1 al 11 encontrarán una cantidad de maldiciones que cayeron sobre la tierra como resultado del pecado. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que en verdad Abraham podía arreglar todo esto y traer la bendición en lugar de la maldición que cayó sobre todas estas cosas? ¿Ustedes creen en verdad que Abraham podía hacer eso? ¿Quién era Abraham? ¿Era un hombre pecador? ¿Sí o no? ¿Mintió? Recuerdan que era medio mentiroso a veces al principio. Después, más adelante en su vida, llegó a ser el gran ejemplo de la fe. Pero, y se gozó. ¿Sí dice la Biblia eso? ¿Hacia dónde miraba Abraham? Hacia Cristo. Abraham es un símbolo de Cristo. Yo les pregunto, ¿el Señor Jesucristo nació de la simiente de Abraham? ¿El Señor Jesucristo era descendiente de Abraham, sí o no? Lo vamos a leer en un momento. En realidad la simiente no es Abraham, la simiente no es Isaac, la simiente es Cristo, lo vamos a ver. Noten lo que dice en Hebreos el capítulo 11, después de haber hablado de todos estos grandes personajes. Ustedes saben que en Hebreos 11 se menciona a Abel, se menciona a Noé, se menciona a Sara, se menciona a Jacob, se menciona a Moisés, se menciona a Rahab. ¿Y quién más se menciona? Abraham, como el padre de la fe en Hebreos 11. Pero en el versículo 39 dice lo siguiente: y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Es decir, Abraham murió y no recibió ¿qué? No recibió la promesa. Entonces, ¿cómo entendemos este asunto? Volvamos a Génesis, el capítulo 22. Génesis, el capítulo 22. Y vamos a notar algo interesante aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Ustedes notan que los versículos que acabo de leer hace unos momentos dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Noten lo que dice Génesis el capítulo 22. Cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac en el altar, y saben que lo recibe por resurrección. Hay muchos detalles interesantes en Génesis 22. Yo no sé si ustedes han pensado en los detalles. Pero dice, por ejemplo, que cuando Abraham estaba caminando hacia el lugar donde iba a ser el sacrificio, los criados que iban con él les dijo, quédense aquí. Y subieron a la montaña, y entonces dice que los que se habían quedado miraban de lejos. En el monte Calvario las mujeres se pararon también. Y dice que cuando Cristo fue crucificado, las mujeres le miraban de lejos, la idéntica expresión. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicarte en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Sigamos leyendo, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y ahora noten el versículo 8. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué más le prometió Dios a Abraham? Que iban a salir reyes de él, pero que también le iba a dar ¿qué cosa? La tierra de Canaán. Ahora yo quiero preguntar, ¿ustedes creen que eso era la tierra nada más de Canaán, la tierra santa que hay hoy? Da la impresión, ¿verdad? Porque dice, en el versículo 8, te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Noten esa palabra, les daré la tierra de Canaán en heredad perpetua. Es decir, que iba a heredar la tierra de Canaán, y luego dice, seré el Dios de ellos. 3 cosas que le prometió Dios a Abraham. Una, le prometió que a través de él iba a traer una bendición sobre todas las naciones de la tierra. 2, que sus descendientes iban a ser incontables. Y 3, que iba a recibir, de acuerdo al pacto de Dios, la tierra de Canaán por heredad. Ahora, ¿saben ustedes algo interesante?
en realidad Abraham no trajo ninguno de estas promesas. Porque notemos lo que nos dice Hebreos el capítulo 11. Vamos a Hebreos el capítulo 11 y ahora ustedes están diciendo, bueno, pero si Dios le prometió eso a Abraham y no lo cumplió, entonces Dios no cumple sus promesas. Claro que sí. Lo que pasa es que Abraham en realidad es un símbolo de otro mucho más grande que Abraham. No dijo Jesús, Abraham vio mi día, en varias ocasiones mostró falta de fe. Por ejemplo, cuando fue a Egipto, usted recuerda cuando fue a Egipto y la esposa como que era muy bonita, entonces él dice, si yo le digo a Faraón que es mi esposa, me mata a mí para tomarla, así que le digo que es mi hermana. Eso también lo hizo Abraham. Así que Abraham era pecador. ¿Cómo podía un pecador deshacer las maldiciones que vinieron sobre la tierra? No podía. Así que lo primero que notamos es que dice que a través de Abraham, Dios iba a revocar las maldiciones e iba a introducir ¿qué cosa? La bendición. Ahora, parece que es Abraham el que lo va a hacer, pero tenemos que esperar y leer todo lo que nos dice la Biblia. Ahora, vamos también a leer en otras partes lo que nos dice en cuanto a este asunto. Vamos a buscar Génesis 15. Génesis el capítulo 15 y vamos a leer empezando en el versículo 5. Vamos a empezar en el versículo 5. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. ¿Qué más le prometió Dios a Abraham? Además de decir que iba a ser bendición para todas las naciones, le prometió una posteridad ¿qué? Una posteridad que no se podía contar. Exactamente. Encontramos otra segunda promesa entonces. La primera promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de ti se va a eliminar la maldición. Segunda promesa, como resultado de ti habrá una muchedumbre que nadie podrá contar, que será fiel a Dios. Pero había una tercera promesa. Sigamos leyendo las veces que Dios habló con Abraham. Noten el capítulo 17 de Génesis y vamos a leer los versículos 4 al 6. Versículos 4 al 6. Entonces Abraham cayó sobre su... Versículo 3 primero. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no sé, a nuestro primer principio, que yo considero ser el más importante en la interpretación de las profecías, y es que el Señor Jesucristo es el centro de todas las profecías, y no solamente las profecías, sino que también es el centro de las historias, y de los preceptos, y de las leyes, y de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Podríamos haber leído muchos versículos más sobre este asunto, pero creo que leímos suficiente como para discernir la importancia de este principio. Sin embargo, antes de entrar a nuestro segundo principio en esta tarde, quisiera elaborar un poquito más, o quisiera ampliar un poquito más, lo que hablamos en cuanto a Cristo como el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Lo toqué muy someramente al terminar el tema de esta mañana. Lancé muchas ideas en el sermón esta mañana sin amplificarlas, con la intención de que nosotros cuando nos sentemos también estudiemos estas cosas. O sea, yo sencillamente les puedo decir ahora ideas para que ustedes amplíen su estudio. El propósito de esta semana no es que yo les dé las interpretaciones de todas las historias y profecías del Antiguo Testamento. El propósito es darle algunos principios que ustedes mismos pueden usar para investigar la Biblia por ustedes mismos, porque no siempre van a tener a un pastor, no siempre van a tener a un maestro, y por lo tanto es importante que cada uno de nosotros sepamos cómo estudiar la Biblia y consigamos el mensaje por nosotros mismos. Quisiera pues en esta tarde ampliar un poquito más lo que hablé en cuanto a Cristo como el cumplimiento de las promesas de Abraham. Y vamos a usar mucho nuestra Biblia, así que voy a pedirles que abran sus Biblias conmigo a Génesis, el capítulo 12 y el versículo 3.
Génesis, el capítulo 12, y vamos a leer, gracias, los versículos 1 hasta el versículo 3. Dice aquí lo siguiente: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una